Rancés en el 2004, 2003, por ahí, No, como 6. 2006. Estamos hablando de 14 años. Él venía allá de su tierra natal de San Ignacio de Acosta, aquí a la capital, venía para estudiar y llegó por primera vez a la iglesia y a los pies del Señor en la iglesia Vida Nueva. Ayer hablé con su hermano, un asunto que su hermano me estaba compartiendo personal, y él me decía, yo doy gracias por esa iglesia porque yo que conocí a mi hermano, ver la transformación que él ha tenido por la mano del Señor, por el cuidado, el amor que como iglesia todos nos hemos dado. Dice su hermano, aunque yo estoy lejos, yo sigo las transmisiones de la iglesia por medio del Facebook, y me bendice mucho que Rancés, mi hermano, esté allí sirviendo con ustedes. Así que, Ran, que el Señor te bendiga grandemente. Vamos a orar y a pedirle al Señor que te use. Padre, oramos en el nombre de Jesús por la vida de Rancés. Dios, que tu Espíritu Santo, ese Espíritu que nos ha ministrado a través de la adoración, que tu Espíritu Santo guíe sus palabras, Padre, sus pensamientos, con denuedo y con el amor y la misericordia, Señor, que tú, Señor, tienes y que derramas a través de tu cuerpo, Señor, de tu pueblo. Señor, puedas usar a Rancés de manera poderosa para bendecir nuestras vidas, en el nombre de Cristo. Amén, Amén. y amén. Amén. Muy bien, Ram. Muy buenos días. Creo que ya realmente, como siempre, es una bendición y un placer estar aquí delante de ustedes. Muchas gracias al pastor por ese piropo de joven. Y aunque no crea, aquí peino unas ciertas canas, diría el pastor. Ahí mi esposa se encarga de contármelas. Gracias a Dios que podemos estar, a pesar de todo lo que ha pasado, estar aquí alabando y glorificando el nombre del Señor. ¿Me escucho bien? Sí. Alabando y glorificando el nombre del Señor. Y eso es lo que venimos a la iglesia. Venimos a alabar y proclamar el nombre de Jesucristo, a exaltar ese nombre que es sobre todo nombre. Así como dice la palabra que Dios lo exaltó hasta lo sumo, nosotros con nuestro corazón, con nuestro sentir, ahí donde quiera que usted nos esté viendo y todos los que estamos aquí, vamos a exaltar el nombre de Jesús, porque siempre que yo estoy delante de ustedes, le digo al Señor, Señor, si tu presencia no está aquí, ¿para qué? Si tu presencia no está aquí con nosotros, ¿para qué vamos a estar aquí? Y yo no sé, pero siempre que estoy aquí delante, siento algo exquisito del Señor. Es una presencia hermosa del Señor que solo Él nos puede regalar. Y no se confundan, no es un sentimiento natural, porque los sentimientos de los hombres son confusos y engañosos. Es algo espiritual, algo que el Señor nos puede regalar cuando realmente le buscamos en adoración, en espíritu y en verdad. Y eso es lo que yo quiero que ustedes sientan en esta mañana, que venimos a glorificar al que Él es único, al que vive, al que reina, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque cuando Jesús llega a un lugar, todo lo cambia. Cuando Jesús llega a tu vida, cambia tu vida. Donde pasa Jesús, las cosas no van a ser iguales. Cuando Jesús pasa a un lugar, todo se transforma en otra perspectiva. Donde Jesús llega, puede cambiar tu mundo. Y este 2021 vienen cosas hermosas, espirituales para el pueblo del Señor. Y yo sé que hemos pasado momentos difíciles, momentos duros. Muchos han perdido seres queridos, muchos han perdido su trabajo, pero este 2021 Dios sigue siendo fiel con nosotros. Este 2021 Dios sigue siendo fiel con el pueblo. Amén. ¿Quién dice amén en esta mañana? ¿Quién lo siente en su corazón? ¿Quién puede sentir la presencia del Señor en este momento? Porque venimos a la iglesia a sentir su amor, a sentir su caricia, para que Él nos transforme diariamente. Y este 2021 es algo maravilloso para el pueblo de Dios, y nosotros realmente disponemos nuestro corazón, nos inclinamos, adoramos y entregamos al Señor nuestro corazón y un montón de cosas que vamos a ver en la palabra. Él va a transformar tu vida. Tienes que creerlo realmente. A los que nos estén escuchando, de ahí donde estén, ustedes estén, Dios puede transformar tu vida. Dios puede transformar todo tu ser. Jesús no es natural.
Jesús es algo espiritual y siempre la palabra del Señor nos enseña muchas cosas espirituales. Estaba leyendo, cuando estaba preparando la palabra, leí una biografía de una persona que me gustó mucho. Es una mujer que a los 19 meses de edad, esta mujer a los 19 meses de edad, perdió su vista y perdió su oído. Obviamente, imagínense, nosotros apenas empezando para ver el mundo, empezando a ver las luces, escuchar, y que de un pronto a otro todo se nuble y nos quedamos como en un limbo, totalmente perdidos. Entonces esta mujer empezó a tornarse muy agresiva con todas las personas. Esta mujer se llama Helen Keller. Esta mujer, al pasar de los años, fue muy difícil para su familia porque empezó de una forma agresiva. Me imagino, de un pronto a otro, de ver más o menos y escuchar y perder todo, ella se sentía en nada, como en un limbo, y entonces fue muy agresiva. Conforme fue pasando el tiempo, Helen trataba de comunicarse con su familia. Entonces su familia contrató a una tutora de apellido Sullivan que había tenido también problemas de la vista, pero ella los había recuperado. Entonces, con mucho amor y mucha paciencia, empezó a ayudar a Helen a tratar de comunicarse con su familia y con todas las personas que la rodeaban, ¿verdad? Empezaron a escribirle en la palma de su mano las letras para que ella las empezara a reconocer. Ella también con las vibraciones de las manos ponía en la boca de las personas para poder entender qué decía cada persona. También ella aprendió braille. Bueno, en fin, y esta mujer transformó en lo que conocemos hoy por hoy la vida de cualquier persona que tenga algún impedimento. Hizo instituciones en desamparados. Hay una institución que se llama Helen Keller, que es para personas con este tipo de padecimientos. Y Helen, esto no fue impedimento para que Helen pudiera luchar por ella y por las personas que ella veía en necesidad con este tipo de padecimiento. Helen, ciega y sorda, escribió más de 12 libros. El primer libro, llamado La historia de mi vida, con las ganancias que Helen obtuvo de este primer libro, compró su casa, siendo sorda y ciega. Fue reconocida en el Salón de la Fama de Nueva York a nivel internacional. Fue activista política. La invitaban a un montón de países y lugares a dar su palabra. Y en 1968, a la edad de 87 años, cuando Helen estaba a punto de morir, le dijo a una persona cercana que estaba con ella: en estos oscuros y silenciosos años de la vida de Helen, Dios ha estado utilizando mi vida para un propósito que ella no conoce. Ella sabe que estaba trabajando para el Señor con un propósito que no conoce porque no podía oír ni podía ver, pero que algún día ella podía verlo y iba a estar satisfecha de lo que Dios estaba haciendo en la vida de ella. Increíblemente, estos padecimientos no fue obstáculo para que el Señor utilizara a Helen de todas las formas que le pudo utilizar. La misma palabra del Señor nos habla siempre de esa ceguedad espiritual, de esa parálisis espiritual. Y la palabra que vamos a estar viendo en esta mañana es ese verdadero milagro y propósito que podemos ver en el estanque de Bethesda. Así, muy resumidamente, les voy a contar la historia. Después, poco a poco, vamos a ir viendo versículo por versículo. Dice la palabra del Señor que Jesús venía de Jerusalén de unas fiestas y se fue directamente a un estanque de Bethesda que tenía 5 pórticos donde había muchas personas enfermas con muchos padecimientos. Porque supuestamente a cierto tiempo llegaba un ángel, movía la agüita y quedaban sanas. Una persona que llegara en ese primer instante. Entonces, que llegó Jesús y le preguntó a una persona que tenía muchos años con ese padecimiento si quería ser sano. Bueno, la persona al final creyó en su corazón y Jesús lo sanó y después fue a dar testimonio. Muy resumidamente, y vamos a irlo viendo poco a poco. ¿Qué es lo que vamos a ver en el primer punto? Lo podemos encontrar en San Juan 5:1. Si quieren lo buscan. San Juan 5:1.
Perdón, comencemos en el 3. San Juan 5:3. Amén. Dice la palabra que en estos días yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Recordemos que Dios es un Dios espiritual y que hoy en día tenemos que ver la palabra de Dios de una forma espiritual. Y yo les pregunto, ¿cómo era nuestra vida antes del Señor? Y esta es una descripción gráfica de cómo es la vida antes del Señor Jesús y cómo puede ser nuestra vida en este momento si no aceptamos al Señor realmente en nuestro corazón. Yo les pregunto si alguna vez hemos estado ciegos espiritualmente o estamos ciegos espiritualmente, que vamos así hacia adelante, golpeando a todo el mundo porque no tenemos rumbo, no tenemos dirección, creemos que estudiamos, creemos que alabamos, creemos que buscamos al Señor, pero no vemos a las personas que nos aman, no vemos realmente los milagros que el Señor hace con nosotros diariamente, no vemos realmente lo que el Señor hace día a día con cada uno de nosotros. ¿Alguna vez hemos estado ciegos espiritualmente? ¿Alguna vez hemos estado ciegos, nublados completamente, con nuestro entendimiento entenebrecido, dice la palabra? ¿Fuimos así o podemos estar así en este momento? Y sigue diciendo la palabra que en el 3, ¿verdad? Que habían enfermos, de ciegos, cojos. Vuelvo a decirles, algunas veces hemos estado cojos espiritualmente, creyendo que llevamos a nuestra familia, creyendo que ya vamos a salir de este problema y otra vez caemos, creyendo que vamos a salir de esto y caemos otra vez. Somos cojos espiritualmente, creemos que vamos directo con nuestra familia y todos caemos. Esa ceguedad, cojos espiritualmente hemos estado o estamos actualmente. Usted puede sentir que sus oraciones no tienen contestación, que cree que ya siente la presencia del Señor, que viene a la iglesia o que tal vez busca al Señor y de pronto otro cae en un pecado y cree que vuelve a salir y cae otra vez en ese otro pecado. ¿Alguna vez nos hemos sentido cojos espiritualmente? Y mucho peor, alguna vez yo fui paralítico completamente espiritualmente. Mi vida no tenía sentido, me sentía como un caparazón vacío. Y eso es estar paralíticamente nublado completamente. Muchos estamos paralíticos tal vez no por cadenas que traemos y no queremos soltar. Esas cadenas que nos amarran las manos, los pies y no podemos levantarnos, seguir y buscar la presencia del Señor. ¿Te has sentido así, paralítico? Que sientes que vienes a la iglesia, sientes que sirves, pero no encuentras aún el propósito. Eso es una ceguedad. Perdón, eso es una parálisis espiritual. ¿Alguna vez nos hemos sentido así? Y dice la palabra que venían cojos y paralíticos y que estaban esperando el movimiento del agua. Estaban esperando el movimiento del agua. Porque nosotros también en otros tiempos vemos así. En Tito 3:7 dice la palabra que nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Alguna vez yo fui un paralítico completamente, no tenía sentido de vida, quería morirme, trataba de quitarme la vida en ocasiones. Acepté, y por una palabra de un amigo, acepté a Dios en mi corazón. Y perdón, mami, yo sé que me está escuchando, pero usted ya lo sabe. Yo acepté al Señor de goma. Vea, yo todavía tengo esa visión gráfica donde yo veía mi piel y tenía los poros abiertos de la cantidad de alcohol que había ingerido. Eso no era vida. Y yo trataba de llenar ese vacío porque estaba completamente paralítico y increíblemente llegó una persona, no me dijo, hagas esta oración, no, él me presentó lo que Dios había hecho en su vida y yo dije, Dios, yo quiero eso para mí, yo quiero eso para mi vida, quiero sentirme vivo, quiero que me levantes de esta parálisis espiritual en la que me encuentro en este momento. Ese es mi testimonio. ¿Cómo estamos? Y ese es el punto número 1. ¿Cómo estamos antes de que Jesús llegue a esta vida? Y en este momento vamos a estar en el estanque de Bethesda, todos. Vamos a estar en el estanque de Bethesda esperando que Jesús llegue. Ahí en tu casa vas a estar ahí en el estanque de Bethesda esperando que Jesús llegue y nos pueda liberar de esta parálisis, de esta ceguera, de estar cojos espiritualmente.
¿Quién lo cree así? ¿Lo creemos así? ¿Cree que Jesús pueda cambiarte en esta mañana esa parálisis espiritual que podamos sentir? Y increíblemente, nos vamos al punto número 2, donde nos dice la palabra en San Juan 5:4, que bueno, llega Jesús y ve a todos ellos en el estanque y dice, porque supuestamente un ángel descendía en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después de este movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Bueno, y ese es el segundo punto. No tenemos que aferrarnos a creencias erróneas, porque esto era solamente una creencia. Dios no trabaja así. O sea, pongámonos como si fuéramos aquí, todos estuviéramos en el estanque, todos sanos, ¿verdad? ¿Y qué pasa si en este momento les digo yo, el que llegue primero al baño vaya a recibir un milagro? O sea, eso es muy cruel. Mira, obviamente, si yo les digo eso, todo el mundo va a salir corriendo a ver quién llega primero. Ahora imagínense, todos ciegos, cojos, un milagro por allá, el ciego, ¿verdad? Queriendo llegar primero. El cojo, ¿verdad? Queriendo llegar primero. Eso jamás, Dios no trabaja así, eso es muy cruel. O sea, esta historia es simplemente una tradición que se daba en ese momento, en ese estanque. Dios no es tan cruel como para decir, el que llegue primero ya sabiendo que había alguien paralítico de no sé cuántos años que no se podía levantar, ¿verdad? El Señor no es así. Y recordemos que en esos tiempos las tradiciones abundan en estos tiempos también. En Egipto, los egipcios adoraban a las estatuas del dios Ra, y esto no les eximió de que les cayeran las plagas, de que murieran los primogénitos. Muy interesante, hace unos días leí que en 1991 la CNN hizo como un reportaje de un lugar en la India donde había una estatua hindú, de una diosa hindú que se llama Ganesha. Muchos la hemos visto, que es como cuerpo de hombre con cabeza de elefante, ¿verdad? Y que esta estatua estaban sorprendidos porque tragaba leche, ¿verdad? Y tragaba un montón de leche. Bueno, y ahí le daban todo el reportaje, ¿verdad? Y esto hizo crecer a esta religión hindú, tanto en ese entonces como en Europa y también en Estados Unidos. Y yo me puse a pensar, primero, ¿quién le da leche a una estatua? ¿Para qué le van a dar leche a una estatua? ¿Para qué le van a dar leche a una piedra? No, échale un poquito de café y toma café con leche mejor, o no sé, ¿verdad? ¿Cómo es posible? ¿Verdad? ¿A quién se le ocurre? Pero bueno, este fue el milagro que ellos vieron, ¿verdad? Que le dieron leche y eso hizo crecer mucho la fe de estas personas en ese tipo de religión. ¿Y cómo eso no cambia hoy día? ¿Cómo nos aferramos a tradiciones, a legalismos, y no vemos a Jesús enfrente de nosotros que puede transformar nuestra vida? ¿Cómo nos arraigamos? Porque así somos los seres humanos. Necesitamos creer en algo, necesitamos aferrarnos en algo, necesitamos creer en algo que pueda transformar nuestras vidas, porque siempre necesitamos esa transformación diaria del Señor. Bueno, es un dato curioso este reportaje que me dio gracia, pero fue un boom en ese entonces. Solo le van a dar leche a alguna estatua, ¿verdad? El punto número 3, que lo encontramos desde el 5:1, nos dice la palabra que Jesús, de estas cosas, después de estas cosas que había pasado anteriormente, había una fiesta de los judíos. Eso es algo importante, hermanos. Nosotros los cristianos no somos amargados, nosotros los cristianos no somos aburridos, ¿sí o no? Bueno, nosotros podemos también enfiestarnos, pero es que las personas se equivocan con ese término de fiesta, que piensan que solo es licor, que solo es vicios y que si no hay eso, no hay fiesta. No, si usted va a una fiesta con sus personas, con sus seres queridos, Jesús va a estar ahí con usted también en la fiesta, disfrutando de ese momento. Y nos dice la palabra que muy posiblemente esta fiesta de los judíos es la Pascua, que ellos celebran grandemente. Venía de ahí y subió Jesús a Jerusalén, y brincamos al 5, ya vimos el 4. Nos dice la palabra, y había allí un hombre de 38 años que estaba enfermo. No eran 1, 3, 5, no, 38 años. Y cuando lo vio acostado, Jesús, en el 6,
cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ahí mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y vemos este ejemplo maravilloso del Señor, que descendía de las fiestas, descendía del templo y él buscaba a los perdidos. Jesús buscaba las necesidades espirituales de las personas porque sabían que muchas personas no podían ir al templo, porque sabía que muchas personas no querían venir al templo. Jesús iba a buscar a los perdidos. Y vemos cómo muchos no tenían el acceso tampoco poder ir al templo. Y Jesús, el mayor ejemplo es como él, de esa ignorancia de los líderes religiosos, que si no entran a la iglesia, no les dan ese alimento espiritual. Y Jesús nos demuestra que él nunca vinieron a él siempre iba donde los demás, él siempre predicaba a los demás, él siempre iba y sanaba a los demás, él buscaba la necesidad de los perdidos y les llevaba sanidad y les llevaba la palabra de bendición. Amén. Y entonces dentro de tanta multitud, ¿verdad? Jesús escoge al más miserable de todos. Porque no creo que haya otra persona ahí de 38 años paralíticamente que no se podía mover. Jesús escoge a la persona más insignificante de ese estanque, porque la palabra no nos dice que Jesús sanó a nadie más en ese lugar, sino Jesús, como no quería vanagloria para él mismo en esos momentos, porque toda la gloria se la daba al Padre, él siempre hacía un milagro y se iba. Entonces Jesús lo sanó, se fue inmediatamente. Después esta persona ni siquiera supo en qué momento Jesús lo había sanado. Más adelante lo vamos a ver. Y vemos cómo Jesús sana a esta persona más paralítica con 38 años. Y yo le pregunto a todos, ¿cuántos años llevamos de parálisis espiritual? ¿Cuántos años llevamos tratando de luchar, de querer seguir al Señor y no podemos? Sentimos siempre que nos vamos a levantar y no podemos. Sentimos siempre que tratamos de buscar al Señor y no podemos. Es una parálisis. ¿Cuántos años llevamos así? Y vemos que el Señor busca, porque Él fue el que lo fue a visitar. Busca a la persona que tenía más parálisis o más desgracia en ese lugar y le dice, ¿quieres ser sano? En Apocalipsis 3:20 nos dice que Él está a la puerta y llama. Él está a la puerta y llama. No nos dice que Jesús entra a trompadas y entra, ¿verdad? Rompe la puerta y entra. No, Jesús toca la puerta. Tampoco dice en Apocalipsis 3:20 que nosotros vamos al Señor. Él siempre viene a nosotros. Está en nosotros y le abrimos realmente la puerta para que nos gocemos con Él, para que estemos con Él y cenaremos con Él y Él con nosotros, para que podamos disfrutar de esos deleites y esos manjares que solo la presencia de Dios nos puede dar. Y aquí vemos este ejemplo, cómo Jesús llega donde esta persona y lo sana. Pero vamos al siguiente punto. Este punto anterior es que Jesús vino y vendrá para los que le abren la puerta, para los que realmente quieren ser sanos, para los que realmente quieren levantarse de esa letarguez espiritual en las que muchos se puedan encontrar. Y este 2020 que pasó, muchos estuvimos así, con una parálisis espiritual increíble. Ya como no había iglesia, yo no oraba, como no había iglesia, yo no leía la palabra, como no había iglesia, pues simplemente hubo una parálisis espiritual increíble para muchos de nosotros. Yo me incluyo. Y esto no puede ser así. Jesús es el único que puede transformar y sanar y quitar toda parálisis espiritual que tengamos en este momento. Y vemos en el 7, para continuar con el siguiente punto, número 4, dice, el Señor le respondió al enfermo, el paralítico le dice, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy y otro desciende, pues yo no puedo ir. Qué increíble. O sea, el propio Jesús se le para al frente. El Rey de Reyes y Señor de Señores y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Y qué es lo que se pone a ver él? El agua, el estanque, las circunstancias, la tradición. No vio al Señor. ¿Cómo estamos ciegos? Tenemos al Señor al frente y no lo queremos ver. Porque toda la gloria y toda la honra es para Él. ¿Cómo tenemos al Señor al frente y vemos que tengo miedo, que tengo temor? Yo no hablo, yo no oro porque qué miedo. Y es que si me trabo,
¿Qué dirán? ¿Verdad? Siempre vemos las circunstancias y no vemos al Jesús, al Rey de Reyes que está ahí con nosotros. Vemos las circunstancias, vemos las tradiciones. ¿Verdad? Y increíblemente, y ese es el otro punto, que nos aferramos a otras personas también para ser felices, porque Él dice, no, yo no tengo a nadie que me lleve, nadie me pueda llevar. Y entonces Jesús vio su corazón, Jesús vio realmente que Él quería ser sano, y aunque estaba ciego en ese momento, Jesús le dijo en el 7, en el 8, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante este hombre fue sano. Jesús no usó el agua del estanque. Jesús no usó nada para sanar a esta persona más que su palabra. La palabra de Dios es la que nos da sanidad en este momento. La palabra de Dios es la que nos da sanidad espiritual. Y Jesús, con su palabra, le dijo a este hombre, toma tu lecho, ve y anda inmediatamente. Obviamente este señor personaje paralítico quedó sano completamente de su parálisis espiritual y de sus parálisis física también. Amén. Y vemos que al final nos dice, y era día de reposo en aquel día. ¿Y qué? Entonces podemos pasar al punto número 5. Hay algo importante que todos hemos vivido y podemos ver. En el 5 nos dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? O sea, un paralítico de 38 años de edad en el estanque que todo el mundo conocía, porque si tenía 38 años, ahí mismo todo, es como el piedrero del barrio, todo el mundo lo conoce. Ahí está, todo el mundo conocía a este paralítico. ¿Y cómo es posible que en vez de dar gloria y honra al Señor, qué es lo que dicen ellos? Este legalismo, este apego a las costumbres. O sea, usted siga paralítico sábado, sane ese domingo, porque hoy no puede. ¿Jamás? ¿Cómo? O sea, no vieron el milagro del Señor, sino que estaban tan aferrados por sus costumbres, y lo que hicieron fue criticar. Y ese es el siguiente punto. No dejes que la crítica te destroce. No dejes que la crítica te quite realmente lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque siempre hay que hablar sinceramente. Hay personas envidiosas, y hasta en las mismas congregaciones hay personas envidiosas que ven al hermano crecer, ven al hermano que da la palabra, ven al hermano que predica, y dicen, ay, ese que va a hablar de la palabra. No, hombre, con costos habla con la familia. Ese que va a poder orar si ni siquiera sabe hablar. Ese que va a saber de la Biblia si ni siquiera la lee. Bueno, usted sabe cómo son las críticas y todos los milagros. Cuando una persona crece afuera económicamente, siempre les llevan muchas críticas también, porque somos envidiosos. Muchas personas son envidiosas en ese sentido. Y cuando ven que tú creces, tanto de forma espiritual como de forma económica o cualquier tipo de forma tú creces, van a haber críticas porque arde. Cuando tú entregas tu corazón y creces espiritualmente, a las personas que pueden tenerlo pero no quieren eso, les arde que tú no estés ahí cegados espiritualmente, que tú estés libre. Entonces, si tú das la palabra, si tú das una palabra de bendición, si tú transformas una vida Dios te utiliza para transformar esa vida, pues te van a criticar. O alguien lo ha vivido, te han criticado porque usted sirve al Señor con todo su corazón, hasta de la misma familia, pandereta. Solo porque usted sirve de todo corazón al Señor, solo porque usted sirve a los demás. Ese es el propósito de nosotros. ¿A quién no le han criticado? Y vemos en la palabra del Señor que los judíos, ¿qué hicieron? O sea, criticaron a Jesús. No se glorificaron y no exaltaron el nombre del Señor por ese maravilloso milagro. Sino dijeron, no es día de reposo, sánese otro día, pero hoy no, porque es día de reposo, papá. No puede ser así, y esas críticas siempre van a querer destruirte, esas críticas van a querer bajonearte espiritualmente. No lo permitas.
Si usted siente miedo, siente temor de dar una palabra a alguien, de presentarle a Jesús a alguien, no tenga miedo. No se esconda. A veces estamos en lugares y ya cuando empiezan a hablar de cristianos, uno como que se hace chiquitico, así que no me miren, ¿verdad? Porque yo soy cristiano y me da miedo las críticas. No, al contrario, tenemos que hacer luz donde quiera que estemos. No nos dejemos, no dejemos que esas críticas realmente aparten el maravilloso propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. Dios tiene un maravilloso propósito. Grandes, chicos, a cualquier edad, no hay edad. Dani, Gabriel, Dios tiene muchas cosas para ustedes, créanlo. Yo lo creo, yo los conozco a ustedes. Rafita, doña Gis, son de grande bendición para muchas personas. Mayra, muchas personas aquí son de gran bendición para muchas personas. No se dejan apachugar, como dicen, por las críticas. Siempre van a haber críticas, pero tranquilos. Al contrario, la palabra dice que así como Jesús padeció, nosotros vamos a padecer. Si usted lo critica por ser cristiano, más bien alégrese. Diga, sí, estoy haciendo las cosas bien. Soy cristiano y estoy haciendo las cosas bien. Y critíqueme por ser cristiano, ¿qué me importa? Porque yo le doy la honra al Señor, le doy la honra a mi Señor. Es maravilloso esto. Más bien, preocupémonos cuando estemos con cualquier grupo de personas y nadie se dio cuenta que éramos cristianos. El siguiente punto lo podemos encontrar en Juan 5:14. Dice la palabra que después le halló Jesús en el templo, porque habíamos visto que Jesús lo sanó y se fue. Jesús sanaba y se iba. Si quieres ser salvo, vaya, tranquilo. Toda la honra y toda la gloria para Él. Y mira, has sido sanado, no peques más para que no venga de ti algo peor. El hombre se fue y dio avisos a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Qué importante. Y alguno puede decir, qué cruel. Porque sabía que tal vez él no sabía nada, él estaba ignorantemente ahí. Y todo mundo, alguien puede decir qué cruel. Voy a chismear, voy a cantar a Jesús ante los judíos para que vayan y lo persigan. No. ¿Saben por qué? Porque cuando Jesús te cambia, cuando Jesús te sana espiritualmente, no podemos quedarnos callados. No podemos quedarnos callados y donde estemos, dar gritos de voces y decir, Dios existe, transformó mi vida, transforma mi vida. Ya no soy el mismo pecador. Ya no soy esa persona, soy una nueva criatura en el Señor. Y quiero que todo el mundo lo sepa, quiero que todo el mundo lo escuche. No me da vergüenza, no me da temor decir, Jesús transformó mi vida. Y Jesús, en este momento, aquí donde estamos, en este estanque de Bethesda, Jesús puede transformar tu vida. Y los que estén escuchando por primera vez, Jesús puede cambiar tu vida. Toda esa ceguera espiritual, toda esa parálisis espiritual, Dios la puede cambiar. Dios la puede transformar. Y eso fue lo que el paralítico hizo. Imagínense, 38 años de estar tirado. ¿Quién no va a estar alegre? Y eso seguro es que no había megáfonos en entonces, pero iba a pegar por todas las calles gritos. Jesús fue el que me sanó. Jesús fue el que me sanó. Jesús fue el que me sanó. Amén. No podemos quedarnos callados. Si Jesús ha tocado tu vida, toca tu vida y es tu proveedor, no puedes quedarte callado. No puedes quedarte callado ante los demás, ante la necesidad. Y así como algún día mi vida fue transformada por una persona que Jesús había tocado con el testimonio de esa persona, hoy, mañana, en cualquier momento, Dios te puede utilizar para transformar la vida de alguien. Dios te puede utilizar para cambiar la vida de alguien. O ya, muchos han pasado por eso. Dios te puede utilizar para llevar una palabra de bendición. Y no es una palabra de prosperidad, es una palabra de bendición espiritual en nuestra vida. Jesús puede utilizarte y así como esta persona lo hizo, lo puede hacer con nosotros hoy en día. Y tenemos que proclamar y testificar al que vive. Tenemos que proclamar y testificar al que es Rey de Reyes, al que es Señor de Señores. Y no podemos quedarnos callados, así como si nada hubiera pasado. Ser mal agradecidos, porque si no
proclamamos, si no testificamos a este Dios que alguna vez transformó nuestra vida, somos malagradecidos con el Señor. Y vemos que increíblemente, ¿qué es lo que hizo esta persona? Nos dice la palabra que después Jesús la halló en el templo. Bueno, el templo no cambia. Esta persona fue cambiada allá en el estanque de Betesda cuando recibió la palabra del Señor. Ninguna iglesia, ninguna religión cambia. El que cambia es Jesús, el que cambia es el Señor. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues ya cuando Jesús nos transformó, esta persona vino al templo a glorificar el nombre del Señor. Cuando ya nosotros somos sanos, cuando realmente nosotros somos sanados por el Señor, pues vamos al templo a dar gritos de júbilo y a glorificarnos porque Jesús nos sanó. Y es lo que hizo esta persona. Para ir concluyendo, vemos que Moisés era tartamudo, casi tartamudo, se le trababa la lengua. Y Jesús lo utilizó para libertar al pueblo de Egipto. David, mujeriego, manipulador, mentiroso. Y Jesús lo eligió para gobernar Israel. Salomón, mujeriego, no sé con cuántas concubinas, cuántas mujeres. Y Dios, lo utilizó para construir el primer templo de Jerusalén. Pablo, vemos en la palabra que Pablo no podía hablar en público, pero sí tenía el don de la escritura y escribió más de 13 libros, casi todo el Nuevo Testamento lo escribió Pablo. Pedro era un miedoso, tanto así que negó a Jesús y fue el único apóstol que caminó por las aguas viendo a Jesús. Job perdió todo. ¿Quién sabe la historia? Job perdió su familia, perdió su riqueza, perdió hasta su honor y nunca se apartó del Señor, aunque sí renegó, pero siempre tuvo a Dios presente. José era un soñador, tenía visiones, sueños grandes, tanto cuando estaba durmiendo, ¿verdad? Como también soñaba despierto, podríamos decirlo. Y él no pudo ver ninguno de sus sueños hasta que padeció gran parte de su vida. Varios años padeció José para poder ver los sueños que el Señor le había dado. Y por último, el más grande, el perfecto y sin mancha, Dios, Jesús. Todo lo que padeció, todo lo que sufrió, y al final y al último día, y hasta el último día de su vida, le dio la honra y le dio la gloria a Dios. No sé en este momento cuál sea nuestra ceguera. Todas estas personas son personas imperfectas, que al final se han arrepentido, no se han arrepentido, pero Dios los utilizó y Dios te puede utilizar para llevar una palabra de bendición. Dios te puede utilizar para llevar el evangelio. No sé cuál es tu ceguera espiritual. Todos tenemos o podemos haber tenido algún tipo de ceguera. Hemos caminado, hemos recibido golpes, hemos sido cojos espiritualmente, nos han chimado las rodillas de estar orando y no vemos una respuesta. Entrégale todas tus cargas al Señor espirituales, todas tus preocupaciones espirituales, que solo Jesús te puede sanar de esa ceguera espiritual, no andemos con las migajas que el mundo nos dé. Si andamos, el mundo lo que nos da es un perro de esos para poder seguir caminando, pero Dios te va a dar nuevamente esa vista espiritual completamente. Dios te va a restaurar. Y si usted se ha sentido paralítico, vacío, lleno, sin esperanza, sin nada, no ha podido salir de un vicio, no ha podido salir de un pecado, Dios te puede cambiar. Jesús está hoy, en esta mañana, en este estanque de Betesda, ahí donde usted esté, donde estemos en este momento, Dios está aquí. Y si Él está tocando nuestra puerta y dice, yo te puedo sanar, quítate toda esa ceguera espiritual. Tú puedes ser mi instrumento precioso para poder llevar la palabra del Señor a donde más no puede hacer. Ahora con todos estos mecanismos virtuales que tenemos, ¿cómo no vamos a llevar mucho más la palabra del Señor? Ahora es mucho más fácil. Y si en esta mañana
puede cerrar sus ojos y decirle, Señor, yo te acepto como mi Señor, yo te acepto como mi Salvador y realmente quiero ser sano de toda ceguera espiritual. Ya estoy cansado, Señor, no puedo seguir caminando, sigo cojeando. No veo futuro para mi familia, no veo futuro para mi esposo, no veo futuro para mi esposa, no veo futuro para mis hijos, sigo cojeando y no puedo seguir más. Pero Señor, hoy te entrego todo, Padre Celestial, estoy cansado, no puedo ver el camino, Señor. A veces no tengo ni ganas de levantarme, me siento deprimido, deprimida, Señor. A veces no siento ganas ni siquiera de poder respirar, Señor, pero sé que en esta mañana yo te acepto como mi Señor, te acepto como mi Salvador. Y aquí en este tanque de Bethesda donde esté, Señor, yo proclamo el nombre de Jesús y sé que de ahora en adelante no voy a callar. Sé que de ahora en adelante no voy a parar, Señor. Sé que de ahora en adelante mi palabra va a ser continua en ti. Voy a escudriñar más la palabra. Voy a aprender más de la palabra para poder dar testimonio de que Jesús vive y hoy en día transforma la vida de todas las personas que lo acepten como su Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Muchas gracias, Ramsés. Hoy tenemos a Josué, a Caleb y a Ramsés. Algo va a hacer el Señor, ¿verdad? Ahí está Josué, Caleb y Ramsés. Antes teníamos a Adán y Eva. Aquí somos una iglesia bien bíblica. A Adán, a Eva, a Josué, a Caleb y a Ramsés. Hermanos, qué tremendo. Gracias, Ramsés, otra vez. Yo quiero desafiar su vida a los que están hoy por primera o por segunda vez. ¿Usted quiere ese encuentro con Jesús y que Él cambie su vida? Hoy es Bethesda aquí. Mientras tenemos un minuto de silencio, si usted necesita reconciliarse con el Señor y decirle, Señor, quita mi ceguera y mi parálisis cerebral. Hoy yo quiero entregarte mi vida. Quiero que usted haga una oración. Levante su mano. Si usted está aquí hoy y quiere hacer esa oración de entregarle su vida al Señor, de reconciliarse con Él, para poder guiarle en una oración de decirle al Señor, Señor, aquí está mi vida. Gracias, Espíritu Santo. Porque yo sé que esta palabra ha tocado, Señor, las vidas de las personas aquí y también nos ha desafiado. Y que esta palabra quede, Señor, atada en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, escuchando a Ramsés, me tuve que, en mi mente, cuando él preguntaba, ¿cómo estábamos antes de venir al Señor? ¿Usted se recuerda cómo usted estaba antes? Su condición de indigencia, su necesidad. Tremendo. ¿Cómo se encontró usted con Jesús? Probablemente no fue como con Moisés, la zarza ardiendo, ni como Saulo, la luz que le cayó encima. Alguien le habló del Señor. Cuando estaba escuchando a Ramsés, me recordé allí por el Mall Dorado, de la corte para acá, había una cantina que quizás usted se va a identificar conmigo, que se llamaba la Pega Pega. El que entraba ahí no salía. Había que mandarlo a traer, ¿verdad? Pero en verdad, así se llamaba, la Pega Pega. Y usted sabe que en esa cantina yo me encontré con Jesús. Jesús era un polaco que vendía ropa, que era cristiano. Y ese polaco en la cantina, entraba a la cantina y me evangelizaba. Nunca se me olvida. No puedo rajar que Jesús entró a la cantina, ¿verdad? Pero sí, ese hombre se llamaba Jesús y era cristiano. Y allí él me testificaba del Señor. Hermanos, ¿de dónde el Señor nos sacó? Así como ese Jesús, el polaco, era un enviado del Señor que transformó mi vida, que no valía absolutamente nada, a punto de divorcio por las borracheras y todo lo demás. Dios puede usar tu vida, como Ramsés nos instruía. Dios puede usar tu vida para que usted sea un
un instrumento en sus manos al hablar su boca y testificar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Hoy por hoy, hermanos, la pandemia nos limita. Usted le dice ahí al compañero de trabajo, en la oficina, en la fábrica, donde usted esté, en la universidad, lo invito a la iglesia. No, hombre, está loco con este asunto de la pandemia. Pero entonces, seguramente no va a venir a la iglesia, pero allí donde ellos están y en la condición que están, hermanos, hoy por hoy como iglesia tenemos que hacer ese rol de ser sal y luz en medio del mundo. Y eso es lo que el francés nos está diciendo y explicando, y usted tiene que guardar en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay necesidad. Jesús envió por mí a la pega. Y pasaron años y hoy, por su gracia y su misericordia, estoy aquí. Y habrá gente, como Racés decía, que lo van a criticar, que lo van a envidiar. Mi propia familia me decía, no, hombre, eso de cristiano ahorita se le pasa. Me decía, de mi propia casa, de mi propia familia, ahorita se le pasa, ¿no? Ahorita vuelve otra vez a las borracheras. Recuerdo cuando alguien me dijo, no, usted en su vida va a predicar. Recuerdo cuando alguien dijo, cierra ese chinamo, ¿verdad? Cuando empezábamos la iglesia, cierra ese chinamo, así le decía a la iglesia, chinameros, ustedes son chinameros. Y chinamero es el diablo. Cierra ese chinamo, usted no predica. Pero la gracia del Señor es la que opera en nuestras vidas y Dios quiere usar su vida y transformar la vida de otras personas a través suyo. Guárdese eso en su corazón. Amén. Pongámonos en pie. Señor, qué bueno eres, porque nos hace reflexionar en esa gracia que hemos recibido de ti. A veces damos las cosas por sentadas, pero ha sido un proceso. En tu propia vida ha sido un proceso. Ha sido un caminar. Yo te doy gracias, Señor, por esta palabra que se va a poner en nuestra mente, en nuestro corazón. Y que seamos esos instrumentos. Como ese paralítico, él veía el estanque, veía las circunstancias, las incapacidades. ¿Quién? Usted le puede decir al Señor, Señor, yo ayudaré a esos ciegos, a esos paralíticos, a que reciban su milagro, el mayor milagro que usted y yo hemos recibido, a Jesús nuestro Salvador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Siempre terminamos los servicios declarando la bendición sacerdotal. La bendición con la que el Señor le ordenó a Moisés y al sacerdote Aarón bendecir a su pueblo, a los que él había redimido con mano poderosa, con señales y prodigios, los había sacado de su esclavitud. Y en esta bendición sacerdotal él se estaba comprometiendo con ellos, que en todo su peregrinar hasta la tierra prometida estaría con ellos. Y usted y yo tenemos esa promesa a través del Espíritu Santo, el cual dijo Jesús, no los dejaré solos. Yo rogaré al Padre y Él les enviará al Consolador, a uno igual que yo, y estará con ustedes todos los días de sus vidas hasta el fin del mundo. Y usted es un fiel testimonio de ese cumplimiento, de esa promesa, porque lo podemos sentir en nosotros. Su Espíritu Santo cada día, en cada acostarse, en cada amanecer, en cada paso. Y esta palabra y esta promesa y esta bendición con la que el Señor le ordenó a Moisés, yo la declaro
sobre los redimidos, los que antes éramos, como dijo Rancés citando Tito, el libro de Tito. Esos éramos algunos de nosotros. Pero el Señor nos ha libertado con el precio más alto, la sangre de su Hijo Jesús, en rescate por nosotros. Y esta bendición yo la declaro sobre cada uno de ellos, diciéndoles: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro. Qué hermoso, Señor, como este sol resplandeciente que baña y cubre toda la tierra. Así tu rostro, Señor, resplandeciendo, Señor, delante de mí, delante de tus hijos y tus hijas. El Señor levante sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esa paz que el mundo no da, esa paz, Señor, que nadie entiende, pero que tú y yo entendemos. La paz de Dios. Y pondrán mi nombre sobre mis hijos y yo los bendeciré. Y yo pongo tu nombre, el nombre de Jesús, nuestro Redentor, el nombre de Jesús, nuestro Salvador, el nombre de Jesús, el Señor, sobre la vida de cada hombre y de cada mujer en este lugar. Y los bendigo, Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre poderoso del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.